Buenas tardes, buenas noches. Es un honor para mí darle la bienvenida hoy a Enrique Aguerre, nuestro director del Museo Nacional de Bellas Artes de allí del Parque Rodó, que todos conocemos, y que nos va a hacer un relato de gestión de este museo o de las artes en general, y de todo lo que es su vasta experiencia. Para la Facultad de la Cultura del CLAE es un gusto recibirlos a todos esta noche y les pedimos un cálido abrazo y aplauso de bienvenida a Enrique. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Gerardo la invitación y al CLAE. Creo que es algo muy bueno y sano compartir experiencias de gestión en nuestras instituciones, que pese a que ha cambiado en los últimos tiempos la manera de gestionarlas, a veces adolecen o siguen adoleciendo algunas fragilidades. Entonces, en el intercambio de experiencias ganamos todos, sobre todo aquellas personas que, como yo, están basando su gestión en experiencia, no en formación, porque por mi edad, cumplo 50 años, cuando salimos de la dictadura directamente no había ninguna posibilidad de formarnos académicamente. Algunos cursos privados, algo en el exterior, siempre muy caros o más de lo que uno desearía. Entonces, todos los que estamos de alguna manera al mando de algunas instituciones o de las instituciones quizás más importantes, nos formamos a través de la experiencia y luego hubo sí una capacitación posterior. Es una característica, no digo que sea ni mejor ni peor, aunque me parece que es interesante que se profesionalice la gestión. Creo que estamos en un momento de que estas instituciones culturales, que muchas veces fueron como marginales o dejadas de lado, o donde se enviaba a los funcionarios con problemas o que no querían trabajar directamente, estén ocupadas por investigadores, por bibliotecólogos, por editores, comunicadores, en fin, mediadores de públicos, lo que ya sabemos. Ese es un gran desafío y es un paso que no deberíamos obviar, no podemos. Estamos en un buen momento para hacerlo. Creo que es un gran momento para hacer una suerte de mix entre las personas que tienen la experiencia y las personas que se están formando. Creo que es el momento. Por suerte así lo se entiende, tanto desde el gobierno nacional o del gobierno municipal, y hay varias experiencias que lo demuestran, y son aquellas instituciones que tienen más éxito, ¿verdad? Bueno, antes que nada, una breve presentación, a ver si no me voy mucho, y puede haber preguntas después, creo que más o menos es la mecánica. Yo soy artista visual, ya hace 30 años que expongo en el medio internacionalmente. Mi trabajo se desarrolla en arte y tecnología. He curado muestras tanto aquí como en el exterior, he llevado envíos de Uruguay a Venecia, por ejemplo el de Ernesto Vila. No los voy a aburrir con el currículum, pero básicamente formé parte también de una generación por edad, a partir de fines de los 80, principios de los 90, que como no había la posibilidad de trabajar bien, no digo profesionalmente ya, pero bien, los propios artistas empezamos a autogestionarnos. Entonces creamos un pequeño colectivo que se encargaba no solamente de producir, sino también de difundir, de ocuparnos de los medios de comunicación, de ocuparnos de las condiciones técnicas de los lugares donde íbamos a presentar nuestros videos o donde se iba a hacer los conciertos de música, etcétera, o el montaje de las exposiciones de artes visuales. Eran tiempos complicados, todos aprendimos mucho, aprendimos qué cosas hacer y aprendimos qué cosas no hacer. Eso es interesante también. En el ensayo y el error es muy interesante. El Museo Nacional de Artes Visuales es un museo centenario. Cumplió 100 años en el 2011, en diciembre del 2011, cumplió sus primeros 100 años de la ley de la creación del museo. ¿Se escucha bien? Porque tengo acá como un retorno un poquito. Y este año, el 8 de agosto, cumple 100 años desde que se abrió a público. O sea, el Museo Nacional de Artes Visuales se creó como Museo de Bellas Artes, Nacional de Bellas Artes. Se escindió del viejo Museo Nacional. El viejo Museo Nacional tenía
dentro de sí un primer museo, que es el Museo de la Biblioteca Nacional, el Museo de Ciencias Naturales, que es uno de los más antiguos, y luego el histórico junto con el Archivo Nacional de la Nación. El Archivo Nacional. Arte era un sector de ese museo que estaba en el ala derecha del Teatro Solís. Al ir creciendo, tanto el de Ciencias Naturales como el histórico y el Bellas Artes, al irse separando, ya ahí se empezaba a... Es muy interesante leer en prensa de la época o las memorias anuales de los distintos jerarcas, las discusiones que siguieron hasta Pibel Devoto y siguen un poquito más ahora, cuando me encuentro con una colega, con Ariana Islas, que es la directora del Museo Histórico Nacional, sobre si es una obra que debería estar en el Museo Nacional de Artes Visuales por sus calidades pictóricas o por la importancia histórica que tiene, debería estar en el Museo Histórico. No siempre es, si a mí me dicen, y esto es personal, sé que me están grabando, pero me hago cargo de las cosas que digo, si me dicen el desembarco de los 33 de Juan Manuel Blanes es una buena pintura, no creo que sea una buena pintura. Ahora, ¿es un documento fundamental de la creación de la iconografía de nuestra nación? Sí lo es. Pero a veces es más claro, a veces es menos claro. La Carlota, por ejemplo, para mí es una gran pintura e históricamente no tiene mayor trascendencia. Sí, le podemos buscar la vuelta, bueno, el erotismo en el fines del siglo XIX, principio del XX, en el Río de la Plata, y podemos hilar fino y vamos. Pero no es una pintura como el Artigas de la Ciudadela, etcétera, etcétera. A eso me refiero. Museo Nacional, entonces, en 1911 es la ley de su creación. El acervo que tienen, aquí está la imagen. Para que se hagan una idea, el museo actualmente... La fachada que veíamos de Clorindo Testa da hacia Julio Herrera y Reisig y se entra por el costado, del lado izquierdo de la pantalla estarían las canchas de tenis, al fondo del encuadre estarían las canchas de tenis que creo que se ve al costado, y el pasillito donde está la feria, de este lado está la entrada de Tomás Giribaldi. En realidad esa orientación fue muy posterior, tiene varias reformas. En sus inicios, el Museo Nacional de Bellas Artes daba exactamente a ese corredor entre las canchas de tenis y el parque infantil. En realidad tampoco existía el Club Sporting, por lo tanto se entraba al museo desde la intersección de Gonzalo Ramírez y 21 de septiembre, con un gran corredor de álamos se llegaba hasta el museo. Una vez que se hizo el club deportivo, se pensó en cambiar la orientación porque parecía uno que salía de los vestuarios del club para ir al museo. Se había perdido y se giró, se agrandó la caja. La más conocida es la Clorindo Testas, pero hay 3 o 4 reformas muy importantes. Estuvo casi 11 años cerrados, desde los 50 a los 60, desde el principio del 50 al principio del 60. Y se reforzó la caja porque esto, si ustedes lo ven, es como un edificio de fantasía. En realidad era un pabellón de una feria de higiene, que acá tiene algunas reformas, pero está básicamente hecho de madera, arpillera y una suerte de cartón reforzado, lo cual es todo lo que no hay que hacer para un museo. Incendios, inundaciones, en fin, seguridad, humedad. En el Uruguay no hay un solo museo en toda su historia de planta nueva. ¿Qué quiere decir esto? Que jamás los uruguayos nos pusimos de acuerdo para hacer un edificio de cero para un museo. Adaptamos edificaciones anteriores. Desde el museo, desde el Museo Nacional, digamos, que estaba cerca de la Plaza Zavala, ya no existen más obviamente esas edificaciones. Pero no tenemos ningún caso. En Uruguay, el único caso de un museo de planta nueva es privado y es el Museo Rally, la Fundación Rally que está en Punta del Este. Es la única edificación que se hizo pensando en ser museo. Eso también nos da la pauta de muchas cosas alrededor del museo, ¿no? De los museos, ya sea de arte, de ciencias, históricos, etc. Este era un pabellón de higiene que se fue reforzando. Es en el segundo gobierno de Valle de Ordóñez que se crea la ley. Valle de Ordóñez ya eran unas grandes discusiones que tenían con Figari sobre las academias de bellas artes o las escuelas industriales, que era la posición de Figari, o los grandes museos nacionales en las colecciones.
pero los políticos no daban los recursos porque decían que el arte nacional no era lo suficientemente importante o significativo para ser un museo. Por lo tanto, esta colección, que hoy tiene más de 6.300 obras, en un principio solamente tuvo, o mayoritariamente tuvo, obras de artistas extranjeros. Y alguna obra de artistas extranjeros que vivieron en nuestro país, como Besnes Irigoyen, por ejemplo, u otros artistas, ¿no? Recién avanzado el siglo, empieza a tener presencia artistas como, obviamente, Juan Manuel Blanes, sus hijos, José Luis Blanes y Nicanor, Pallejá, Sáez, con donaciones. En estos momentos empiezan a usufructuar los artistas de becas. Esos tenían becas, iban a Europa, había 3 academias que eran las más visitadas, Italia, España y Francia. Los artistas uruguayos, más que nada, viajaban a Italia y a España. Ya en Francia se había desarrollado vanguardias como el impresionismo, ya estaban desarrollados, pero acá todavía conectábamos con la academia, y los destinos eran España e Italia. Y en pago, como una suerte de devolución, los artistas mandaban obras. Donaban obras al museo, era como un intercambio. El Estado les pagaba el viaje y los estudios y ellos mandaban obras. Con esas obras empezaron a conformar la colección nacional. Hoy en día sigue siendo la colección más importante la del Museo Nacional de Artes Visuales. Acá ven el Parque Rodó, que cambia de nombre en el 17, si no era el Parque Urbano, en el año 17 es. Acá ven el pabellón atrás que tiene algún aditamento más, esto es posterior a la foto anterior. Esta calle que ven es Julio Herrera y Reisig, donde está este tranvía en primer plano es Gonzalo Ramírez. Iba a la bajada. Acá están en la puerta del museo. El cartelito de entrada libre es muy interesante, que a veces dicen, el Museo Nacional de Artes Visuales tiene entrada gratuita. Digo, gratuita no, porque la pagamos todos con los impuestos. Sí es libre y no hay que abonar, pero es interesante en cuanto a devolución tener esa idea. Financiamos todos los uruguayos el Museo Nacional de Artes Visuales, entre otras instituciones. Aquí me confundo un poco, a la izquierda de la foto, sin ser el niño, el hombre de traje de mostacho y traje negro es Ernesto Laroche, que en ese momento era el subdirector del museo, fue luego el director del museo, y el que le sigue de traje blanco es Domingo Laporte, que fue el primer director del museo. El Museo Nacional de Artes Visuales, desde 1911 a la fecha, tuvo nada más que 8 directores. Muchas veces también es peligroso juzgar modelos de gestión desde el 2014 mirando hacia atrás, porque cualquiera de los que estamos en esto saben que temas como museología y museografía continuamente están cambiando. Entonces, criticar o poner en cuestión modelos de 50, 60, 80 años puede llegar a ser peligroso y es una suerte de trampa fácil que podemos caer. En ese momento, los directores tenían una gestión hasta que se morían. Por suerte, eso no es más así. Pero en ese momento entrabas al museo y, por ejemplo, en el caso de Laporte, fue velado en los escalones de esta escalera directamente. Y lo sucedía el subdirector. Los dos, ambos pintores. Domingo Laporte, de 1911 a 1928, estoy de memoria, pero más o menos. Después Ernesto Laroche, también pintor, de 1928 a 1940. Luego el hijo de Juan Zorrilla San Martín, José Luis Zorrilla de San Martín, el escultor, que estuvo del 40 al 60, ya son 20 años. Después como interino entra el arquitecto Muñoz del Campo, del 60 al 69. En el 69 entra Ángel Kahlenberg, que es el primer no artista, porque incluso Muñoz del Campo dibujaba, es crítico y venía de organizar un instituto de ruptura muy importante en Montevideo, que fue el Instituto General Electric, frente a la Plaza del Entrevero, al lado donde está la fachada esa moderna que era del Banco de Londres, que muchas veces dicen, ahí era el Instituto General Electric. No, era al lado y ya no está más esa casa. La gente la confunde, pero básicamente esa era la localización. Kahlenberg va a estar 38 años en la dirección del museo, hasta el 2007. Y luego hay 2 direcciones cortas, de Jacqueline Lacasa y de Mario Sagradini, que no llegan a cumplir 2 años. Y luego me nombran a mi director del 2010 a la fecha. Como verán, en el caso de Jacqueline, Mario y en la mía también somos artistas, que es la tónica de Domingo Laporte, de José Luis Zorrilla San Martín, de Muñoz del Campo y de Laroche. El museo siempre fue cuestionado, el edificio del museo, siempre se tuvo miedo
de que se incendiara, de que no fuera lo suficientemente seguro, que se inundara. Las condiciones, las obras sufrían muchísimo. Imagínense ahora con el tema de las temperaturas o de la humedad controlada, imagínense lo que era un enero de esas obras en un galpón con madera y arpillera a 3, 4 cuadras de la playa, el peor escenario posible. Eran muy buenos los materiales con los que trabajaron los pintores uruguayos a principios del siglo XX, porque no quedaría, con los materiales de hoy no quedaría absolutamente nada. De hecho, a veces se cerraba en verano y se descolgaba la obra para que sufriera menos. Cuando ustedes entran al Museo Nacional de Artes Visuales y luego de la gran remodelación que hizo Clorindo Testa, van a ver como unos flares, unos paneles en el techo de la sala 2, arriba de la jaula, que tienen dos cometidos. Uno, el sonido, y otro, difusores de calor, porque ahí da el sol y eran las claraboyas todas vidriadas, lo cual era brutal, porque el sol pasa directamente por encima. Entonces, actualmente se fue modificando, ya desde los años 90 se fue modificando, y actualmente estamos trabajando con estructuras de policarbonato en la azotea, y ahí podemos graduar muchísimo más. De todas maneras, seguimos en la misma línea desde el origen del museo, y seguimos adecuando una estructura que no está hecha para los fines de museo, por los cuales todos tenemos dificultades con ese contenedor, entre comillas, que nos queda chico, donde el acervo no está tan bien guardado como nos gustaría, tampoco es tan desastroso como se ha dicho muchas veces. Me acuerdo cuando decían las obras flotan en el sótano. Muy difícil, principalmente porque no tenemos sótano, que es un punto muy importante para que no floten en el sótano. Y segundo, que siempre hubo unas estructuras mínimas que permiten, porque hoy, por ejemplo, si alguno de ustedes fue a la exposición de barradas el año pasado, que sacamos 200 barradas, ustedes veían las condiciones de las obras. Ahí eso no, en artes visuales y en artes plásticas no se puede engañar. Ha habido restauraciones de varias de ellas y debería haber más, pero han sufrido y es un elemento a tener en cuenta. Esto es como un relato desde mi posición como director, pero crítico, ¿eh? No es complaciente y no vengo a hacer propaganda. Vengo a poner temas para que después podamos entablar un diálogo también en ese punto. Una de las cosas cuando acepté el cargo que me ofreció el director nacional de Cultura, Hugo Achugar, fue no tapar, no remedar, hacer remedios de cosas que están realmente mal, sino como estamos haciendo ahora, si se necesita un ascensor para la planta alta, necesitamos hacer el ascensor y es una prioridad. Y hay que hacerlo, y se está haciendo, y prácticamente está terminado. Si necesitamos peines de metal para guardar la obra y que en vez de un depósito de objetos sea un lugar de investigación y de trabajo, debe ser modificado. Si necesitamos cortafuegos, si necesitamos alarmas, si necesitamos rampas de accesibilidad, porque era absolutamente inaccesible el museo. Durante 100 años, muchísimos uruguayos no pudieron disfrutar de la mitad del museo, porque no solo por un tema de discapacidad motriz, simplemente aquellas personas de edad, que ustedes saben tienen mucho miedo de lastimarse y tal, no pueden subir 3 tramos de escalera de granito. O sea que hay ascensores en el Uruguay desde fines del siglo XIX. Sin embargo, durante 102 años no tuvimos un ascensor para subir de una planta a la otra. Es interesante esto, porque no se trata de buenos ni de malos, ni de tal partido político, de tal... No, somos responsables como comunidad de cómo nos relacionamos. Muchísimas veces nos jactamos de ser personas muy cultas, pero a veces no lo somos tanto. El Museo Nacional de Artes Visuales, por otro lado, se pensó cambiarlo. Hubo varias casas quintas en el Prado, que podría haberse instalado allí el museo, sacado del parque urbano. Se pensó en lo que es el Hospital Italiano, en Tres Cruces. Se pensó también en un acuerdo con la Facultad de Arquitectura, hacer Bellas Artes, Museo y Facultad de Arquitectura juntos. De hecho, se votó esa ley, se consiguió un presupuesto, estoy hablando de los años 40, pero después el dinero se derivó a otros fines, no sé si les suena. Pero lamentablemente nos perdimos en algunos momentos que hay que tomar esas decisiones y hacerlo, como por ejemplo las decisiones que se tomaron hace 5 años con el Espacio de Arte Contemporáneo, decir, bueno, tomamos la ex cárcel de Miguelete y hacemos un centro de arte contemporáneo, y hacemos un centro de residencia de artistas, y hacemos un centro de producción y de crítica y de formación para curadores e investigadores. Era el momento y se hizo. Ahora depende de todos nosotros que eso sea cada vez mejor.
pero había que hacerlo y se hizo. Cuando se deja de pasar estas oportunidades, a veces nos cuesta mucho porque cambia la situación económica del país y bueno, hay que ver también los gobernantes. En el caso, por ejemplo, de Valle y Ordóñez, él dona una obra de un pintor italiano muy famoso, Giovanni Fattori, y en la esquela de donación dice: lo dono como ciudadano de la República, no como presidente de la misma. Es bien interesante. Está todo documentado, las investigaciones sobre la historia del museo, sus direcciones, y parte de la colección es una publicación que hicimos en el 2011, que, como todas las publicaciones que hacemos en el museo, se pueden descargar en PDF en la página, que es, ahora después la vamos a ver brevemente la página, que es www.mnab.gu.uy. En la parte exposiciones dice publicaciones y allí se puede descargar en forma, en PDF, en forma gratuita y libre. Pero bueno, volviendo un poquito más para atrás, y voy a acelerar porque si no nos vamos a quedar, el museo empezó a recibir, esta era la entrada, es fantástica la entrada porque tiene un felpudo abajo que dice Museo Nacional de Bellas Artes y están dos indios charrúas que corresponden a José Luis Blanes y Nicanor Blanes, y dos jarrones japoneses. Pero bueno, la japonesidad al final del siglo XIX y siglo XX daba estatus, se coleccionaba los motivos orientales, y hay una colección, no sé si importante, pero es una colección importante de arte oriental en el museo, que la hemos compartido, por ejemplo, con el actual Museo de Arte Decorativas o ex Palacio Taranco, que tiene un poquito más de sentido compartir este tipo de material. Esta es otra cosa que también es reciente. Entre los museos nos ponemos de acuerdo para fortalecerlos, entendiendo el patrimonio, no que es de cada museo, sino que es el patrimonio del Uruguay. A partir de ahí decidimos qué es mejor. Por ejemplo, se crea el Museo Monográfico Pedro Figari, que dirige Pablo Tiago Roca. Obviamente no tiene colección, pese a que hay un litigio por los Figares, que actualmente están en el Blanes, que la familia se los presta al Blanes mientras que no haya un museo. Cuando haya un museo deberían. Pese a eso, lo que hacemos es, junto al Museo Histórico Nacional y al Museo Nacional de Artes Visuales, prestamos unos 30 o 40 Figaris importantes para que el museo se fortalezca. Salieron notas en el diario pidiendo poco menos que me ejecutara en la plaza pública porque estaba regalando el patrimonio. Sin embargo, porque hice un préstamo de 10 años, durante 10 años, esos 17 cuadros que estaban en el Museo Nacional de Artes Visuales pasan a estar en el Museo Figari. En el Museo de Artes Visuales hay casi 50 Figares y los que salen a exposición son 8. Por lo tanto, los otros 42 Figares durante décadas pasan guardados. La pregunta es, ¿fueron hechos para estar guardados o para ser exhibidos? Parece muy obvia, pero todavía nos cuesta. La persona que pedía cárcel para mí y para otro colega por prestar las obras a otro museo de la órbita estatal es un crítico de arte profesional. Imagínense que no es tan obvio y no es tan simple pensar en el patrimonio. Cuando hubo el tema del Figari, que faltó el Figari, que faltó en la Intendencia Municipal, o cuando hubo el reordenamiento de las obras que estaban en oficinas de la Intendencia, me preguntaban en la prensa si el Museo Nacional de Artes Visuales pasaba algo similar. Y digo, no, nosotros no tenemos 200 obras en oficinas, tenemos 1.600. Y entonces el periodista me decía, no, pero es un disparate. No es un disparate. Podemos no estar de acuerdo, y yo no soy de los que está de acuerdo con que estén en oficinas, pero fueron políticas de Estado durante un siglo. A través de los salones nacionales se fortalecían los museos de distintos departamentos de la República o los liceos departamentales. Si uno va al liceo número 1 de Durazno, va a encontrarse con Blanes Viale, va a encontrarse con Cunio, va a encontrarse con Petronaviera o con Guillermo Laborde, lo cual es un lujo asiático. Pero están hace 60 años allí esas obras. Formó parte de una política que podemos revisar. Por ejemplo, en el caso del museo, nosotros hicimos un convenio con el Banco Central, donde habían ido 40 obras en la época de la dictadura, 1974, y solamente estaban en oficinas. O sea, cualquiera de nosotros no podía acceder a esas obras. Estaban arriba de un radiador, o contra una ventana, o atrás de un ropero. Porque muchos dicen, robaron las obras. Ojalá que fuera a veces robarla, porque implica como una especie de líbido por la obra. A veces es, ¿qué es esto? Y lo tiro atrás y queda durante décadas. Entonces, a partir del inventario que nosotros teníamos, y ahí la importancia también de realizar inventarios lo más preciso posibles en nuestras instituciones,
detectamos que había unas 40 obras. Y junto con el Banco Central las fuimos buscando, fuimos trabajando juntos y actualmente 37, nos quedan 3, 37 de esas obras volvieron al Museo Nacional. Pasaron por un conservador, pasaron por, en el caso del papel, a sacarles el marco, a hacer una restauración preventiva, e incluso en la última muestra de materia y geometría, que se mostró hace 2 meses, si la vieron, había 3 pasteles de Costigliolo sobre un proyecto de vitrales que nunca se había exhibido en el museo, y durante 1 mes y medio la pudimos ver. Son temas para poner desde lo patrimonial y desde los recursos del Estado, poner en juego, ¿no? Muchas veces sí, esta obra es de UTE, esta obra es mía, es del MEC, ok, que tengamos la guarda y que tengamos, además, por la misión que tenemos en el museo, la responsabilidad. Pero tenemos que pensar un poquito más globalmente, ¿no? Como país, y la posibilidad, ya que tenemos instituciones museísticas, fortalecerlas. Estoy pensando en el Gallino de Salto, estoy pensando en digo Gallino me cuesta porque siempre le dije Galino, pero me dicen que se dice Gallino, y lo que me dijo era una viñeta de Gallino, así que estaba sentada cuando fui a dar una charla de Salto, así que está bien. Pero la Biblioteca Eusebio Jiménez de Mercedes, en fin, ustedes conocen el Museo de San José, que tienen colecciones fantásticas. Bueno, así era como básicamente en el museo se colgaban las obras. Esto es interesante como modelos de museografía de la época. Quería mostrar, estamos actualmente preparando una muestra sobre Federico Sáenz para noviembre, Carlos Federico Sáenz, con obras del museo, con obras de particulares, que también pocas veces han sido vistas, algunas ninguna, y mirábamos estas secciones. Acá lo que ven, si prestan atención, es que están agrupados por artistas prácticamente. Se hacía Sala Federico Sáenz, Sala Figari, Sala Juan Manuel Blanes, sobre todo los pintores fundacionales, ¿no? Y no se cambiaban las obras se ponían y durante muchísimo tiempo quedaban en el mismo lugar. Raramente se cambiaban. Hoy tenemos el concepto de, como normalmente en cualquier museo del mundo no se muestra más del 7, 8, 10% de la colección, la idea es rotarlo, elaborar distintos guiones curatoriales, narrativas, para poder rotar la obra y poder tener una idea, poder tener el conocimiento cabal de lo que es el acervo del museo, que es riquísimo. Aprovecho para hacer publicidad. A partir del 3 de julio vamos a mostrar una obra que estaba en muy mal estado, que era de propiedad de UTE, de Guillermo Laborde, que es un homenaje al trabajador eléctrico o de la energía. Se llama Luz Artificial. Se le encargó a Laborde de la UTE en el año 30. Es una obra fantástica, de Art Deco, y también que preanuncia geometrismos varios. Es una obra de gran formato que estaba, aunque se había restaurado un par de veces, estaba en muy mal estado atrás de unas sillas en el Museo UTE, sí, pero un lugar donde se daba un audiovisual para los chicos de las escuelas cuando iban, estaba totalmente deteriorada. Y sobre todo un ex director de UTE en los años 50 jugaba tiro al blanco con parte de la obra en el parque de vacaciones y la había agujereado a balazos. Era un desastre. Por el centenario de la UTE, que fue el año pasado, estamos en el 101 años de la UTE, le planteamos al directorio de la UTE la idea de poder, como forma de festejo, en vez de hacer una selección, tiene una colección muy buena la UTE, porque siempre tuvo, por ejemplo, los terceros premios del Salón Nacional eran UTE, eran adquisición, entonces hizo una colección fantástica. En vez de hacer una muestra de cuadros o de obras, restaurar la obra, mostrar la obra y mostrar el proceso de restauración. Y es lo que vamos a hacer. Durante un mes vamos a mostrar la obra de Laborde en el museo y vamos a mostrar el documental, un pequeño documental en video de cómo se restauró la obra y una pequeña historia de la obra. Creo que por ese camino también tenemos que trabajar bastante. De repente a veces hacemos el esfuerzo de crear instituciones y nuevos museos o nuevos espacios, pero nos cuesta muchísimo mantenerlos de la mejor manera. Nos cuesta muchísimo. Entonces, la parte de conservación también nosotros hacemos un punto. Ahora después voy a leer brevemente la misión del museo. Estas son algunas de las imágenes. Estoy yendo muy lento, voy a ir un poquito más rápido. Me marcan. Estas son trabajos de investigación que estamos haciendo en el museo.
sobre todo por los 100 años, pero estoy preparando una publicación para el año que viene sobre la colección del museo, cómo se conformó, cuáles son los autores, cómo entraron. A la colección entran las obras por adquisición directa, legados y donaciones de varios tipos. El museo se reserva el derecho de aceptar o no donaciones y legados, ¿no? Nada más, 1928, en la vieja entrada del museo. Ya ven algunas humedades y algunos techos non sanctos arriba. Van a ver obras que, bueno, están en el MUAR, algunos calcos que se trajeron especialmente del taller del Louvre, ¿verdad? Los calcos que se encargaron, que iban incluso a la puerta de Gibbone, que está en el Salón Dorado, Salón Azul. Estaban en el museo. De esa multiplicidad de obras en la pared, que era difícil de ver realmente. Ahí ven la sala Carlos Federico Sáez, o la sala Pedro Figari, ¿no? Acá hay algunos calcos. Cortinitas y ventanitas, acá está la puerta que hablábamos. Bueno, esta es una primera reforma es de los 50, 20 años de Clorindo, donde se mantiene la entrada por el corredor que hablábamos de 21 de septiembre y Julio Regresi, y se hace esta galería que era donde iban a estar los calcos. En realidad una galería cerrada que era donde iban a estar los calcos para que la gente pudiera ver. Siempre estos museos cumplen el rol de modelos de lo que en arte había que emular. En Uruguay tenemos, y no es solo nomenclatura, porque es el Museo Nacional, el actual Museo Nacional de Artes Visuales se llama Museo Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Artes Plásticas, Museo Nacional de Artes Plásticas y Visuales y Museo Nacional de Artes Visuales. Y no es un tema solo nomenclatura y de cambiar si era una unidad ejecutora o si era una Secretaría de Cultura o si es una división como es ahora. No era simplemente burocrático, sino en realidad tenía que ver con este museo cumplió el rol de por lo menos 3 grandes museos. Y eso es malo, tendríamos que haber tenido esos 3 museos, que es un museo de bellas artes, un museo de arte moderno y un museo de arte contemporáneo. Esa tensión todavía sobrevive en el museo. Siempre es un tema, qué porcentaje de exposiciones itinerantes, qué porcentaje de superficie para la colección permanente, qué porcentaje para muestras de arte internacional, siempre no, que se expone poco, que se expone mucho, que está lleno de cosas, porque esa tensión está desde el principio en el museo, no se resolvió y sigue sin resolverse. En realidad sigue sin resolverse porque hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un edificio nuevo, un edificio o diferente o ampliar de forma radical. Eso ya llegamos a esta conclusión, está la voluntad política de hacerlo, deberíamos ir para ese lugar. Porque, por ejemplo, entre otras debilidades que tiene actualmente la institución, es que no podemos seguir. Hemos adquirido obra que es fundamental para la colección. Espósito, Barcala, Arden King, no solo por los nombres, sino porque para contar la narrativa de Barcala teníamos obra del año 50, pero la obra del año 80, que es fundamental, no teníamos ni un solo ejemplo. Entonces nos alcanzaba, hicimos el esfuerzo y se compró obra para. Pero hay obra, por ejemplo, hay acervo fantástico, dice, queremos donar la obra de tal artista, que es muy importante, y decimos, no tenemos lugar donde tenerla, porque hay que tenerla bien, no es cuestión de meterla en cajones y tirarla. Entonces hay que prever eso, si hay que hacer un depósito exterior, por ejemplo, o un edificio que funcione como un depósito exterior y tener determinado tipo de colección en el museo y tener en un depósito exterior. En fin, son temas que se está trabajando. Pero esta todavía no está el jardín, era tierra gris, no sé si ustedes se acuerdan antes del jardín de Silva Delgado y Fabiano, que es de los 80, eran como unas bajaditas grises donde íbamos a jugar a la pelota. Y nada más, y campo prácticamente. Esto es del 50 al 60. Estas ya son las exposiciones del fines del 60, con Kallenberg, que fue un gran transformador del museo en cuanto a que el museo era prácticamente que una tapera hasta la remodelación del 50 y en el 60 y a partir de tanto aquí el Instituto General Electric, pero el
el Ditela, por ejemplo, el Instituto Ditela en Buenos Aires, con las vanguardias y con la entrada de la performance y con nuevas tecnologías y happenings, no eran performance todavía ahí, y cine expandido y música y experiencias y John Cage y los Fluxus y tal, dieron la posibilidad de este tipo de interfaces expositivas que eran muy modernas. Acá Clorindo Testa lo que hace es la famosa jaula del museo, que en algún momento deberíamos sacarlo, pero todo el sistema lumínico está diseñado para la jaula y hasta ahora no hemos encontrado un sistema, aunque no lo puedan creer, con la tecnología más nueva de punta para suplantar este, pero ven el tema de los paneles. Hay todas unas vigas de metal que era donde corrían estos paneles, corren las luces, pero también corren estos paneles y se hace una especie de laberintos. ¿Se acuerdan de las exposiciones de los años 80? Donde uno iba y bueno, las grandes exposiciones, la Bauhaus, Paul Klee, Picasso, en fin, teníamos un museo en condiciones de recibir estas exposiciones. Normalmente cuando nosotros nos ofrecen una gran exposición tenemos que llenar lo que se llama un Facility Report, donde damos las características de seguridad. Y hasta ese momento no teníamos las medidas de seguridad básicas para recibir este tipo de muestras. Ya a fines del 60 empiezan a estar, luego se interrumpen sobre el 80 y se vuelve a acondicionar el museo. Simplemente mostrarles algunas imágenes. Muy bien. No estaba la saluna. Acá ya ven la reforma de Clorindo, aunque no está el jardín todavía, y de cómo giró la caja del edificio para que se entrara por Julio Herrera Reisig. Y la lástima, creo que es una lástima, ¿no? Pero que se clausurara la otra entrada. Se podría haber mantenido. Nosotros para los 100 años hicimos una gigantografía y la pegamos en el vidrio, que demuestra alguna vez dónde se entraba como evocación, pero hubiera sido fantástico mantener esa otra entrada, ¿no? Con la escalerita que baja y que ahora está totalmente destrozada y es muy difícil caminar por ahí. Y es un problema para la comisión de vecinos, para nosotros, para la gente del parque infantil. Trabajamos todo el tiempo ahí, personas en situación de calle y venta de drogas y violencia. Es muy difícil ese lugar. Quizás si hubiéramos mantenido esa otra conexión, pero bueno, es un quizás, ya no es posible. La sala 5 de arriba, que es la sala más nueva, en el año 86 se creó la sala, que es una de las salas más importantes de Montevideo, son 600 metros cuadrados por iluminación, sobre todo para pintura y algo de escultura, pero sobre todo para pintura, por las dimensiones, ¿no? Acá ven todavía no estaba el jardín de Silva Delgado y de Fabiano, ven el monumento cósmico, que el monumento cósmico en realidad no traje la foto, pero bueno, disculpas, en algún momento le voy a hacer llegar a Gerardo un pendrive un poco más completo para que los pueda compartir con ustedes. El monumento cósmico estaba en Julio Herrera y Reisig, donde ahora hay un gimnasio de box que se llama American Boxing Club, que es la salida donde se vende comida orgánica, vegetales orgánicos y tal, ahí a la feria. Ahí estaba y funcionaba como un bebedero. Tú andabas caminando en bicicleta, parabas, tomabas agua del bebedero que estaba abajo y toda la orientación sur, norte, este, oeste, si ven en el emplazamiento actual no se corresponde porque estaba en otro lugar. Por un tema de seguridad y la familia, cuando se cumplieron los 100 años de Torres en 1974, decidieron mudarlo para aquí adentro. Por suerte es un monumento que hasta el momento es el único que no ha sido vandalizado ni grafiteado, la cosa sorprende. Todo es prácticamente otro más. El que está aquí adelante es uno de Broglia, de Enrique Broglia, que ahora está en la sede del Club Nacional de Fútbol, que es como un cubo, decía, ese fue también vandalizado, o el de Toto Podestá que tenemos. Pero bueno, en el caso del Cósmico, por suerte no, y es una de las grandes obras de Torres García, el Monumento Cósmico. Es una de las grandes obras de Joaquín Torres García. Acá ven sin las rejas y empezando con las tareas de convertirlo en un jardín, ¿no? Pero mientras que fue un lugar abierto era también complicado. Acá está la maqueta del actual jardín del MNB. Por acá. Nosotros la página web no la usamos solamente como difusión o como una suerte de calendario expandido, lo usamos como una verdadera caja de herramientas. Nosotros, entre otras cosas que tenemos en la página web, tenemos, por ejemplo, como les contaba hoy, en exposiciones las publicaciones.
Todas las publicaciones que viene haciendo el museo se pueden descargar, todas. Y hemos empezado a ir para atrás. 2014, 2013, 2012, 2011, 2010. De hecho, por ejemplo, si fijan aquí, estamos terminando de completarlo, que ha sido un trabajo, todos los catálogos en edición facsimilar de los salones nacionales, desde el año 37 a la fecha, todos. Muchas veces decía, bueno, y tal salón que era fantástico, los años 40 era otra cosa, los premios eran otra cosa, veámoslo. Vamos a verlo. Y parece que no era tan así, que había de todo, que había cosas buenas, que había cosas muy malas, que ganaban los mismos, que el que hoy era jurado mañana era premiado. Claro, ahora son prohombres, pero lo hacían. Entonces digo, bueno, veamos un poquito. Entonces, esto es por ejemplo, para investigadores es fantástico. Todo fácilmente y se puede bajar en PDF. Absolutamente todo. Estamos completando. Por eso le llamamos como una caja de herramientas. Tenemos también, por ejemplo, publicaciones, o todo lo que páginas especialmente con QRs para ceibalitas, donde los contenidos fueron desarrollados por el mismo museo para las ceibalitas cuando hicimos una muestra itinerante que recorrió toda la República por los 100 años en las principales ciudades de los departamentos, de los 18 departamentos. Luego cerramos en el Cerro, junto a las intendencias y los departamentos de cultura de todo el país. Llevábamos una selección de 40, 50 obras en ploteos de alta definición y con los QR para que los chicos con las ceibalitas podían tener la mediación de un guía o de su maestra, pero también podían ellos mismos bajar la imagen e información y con eso trabajar, ¿no? Que funcionó muy bien. Creo que hay un... No me voy a poner a buscar ahora, pero hay si lo buscan bien, ahí está todo el proyecto por estos lados. Creo que deben andar por acá. Ahí está, en itinerancias. Vale la pena entrar a este lugar. Acá están todos los desarrollos, las itinerancias y incluso lo compartimos después con Antel, cómo trabajar para las XO con que es un desarrollo que hizo Eduardo Ricobaldi del Museo Nacional de Artes Visuales especialmente. Vale la pena darse una vueltita por acá. Pero bueno, eso está en la página web. Respecto a la misión del museo, ya se estableció en los años 40 por ley, no lo voy a leer textualmente, pero tiene que ver para contribuir con el desarrollo cultural del país, difundiendo la cultura plástica y visual, y obviamente se habla de atesorar con criterio selectivo estricto obras de arte nacionales extranjeras, catalogarlas y conservarlas, de modo de ilustrar exhaustivamente sobre la historia del arte nacional, divulgar y exhibir las obras de arte nacionales extranjeras, conservar y acrecentar su biblioteca especializada en arte, desarrollar directamente o estimular la realización de trabajos de investigación, propender el relevamiento y conservación del patrimonio artístico nacional, ubicando y documentando las obras de arte que se encuentran en poder de particulares, editar catálogos de obras de arte, ensayos sobre temas plásticos y materiales de investigaciones sobre arte nacional. El Museo Nacional, cuando me hicieron la encargatura de dirigirlo, me dijeron, es por 6 meses hasta que llamemos a concurso y se nombre un director. Yo dije, fantástico, porque no soy... Lo dije en la primera nota que me hicieron en el diario El País, me la hizo Carlos Reyes, y está en internet, es decir, la pueden leer, donde digo, me parece fantástico, yo no soy gestor cultural, ni tengo la más mínima idea, sí me parece fantástico ese nombre, y además sugiero algún tipo de forma de director ejecutivo, director artístico, etcétera, de componer como un equipo para comandar el museo, en un tiempo que venía tambaleando y donde habían fracasado ya dos directores, una directora y un director, habían tenido que renunciar antes de los 2 años, lo cual para un museo ni te enteraste de qué viene el museo en 2 años, es prácticamente imposible, ¿no? Y le hace mucho mal a la institución esas interrupciones, porque volvemos a empezar de cero, al no haber continuidad, volvemos a inventar la rueda y eso... Entonces, me acuerdo que el actual embajador Carlos Flanagan en La Paz, en Bolivia, me felicitó, me dice, te felicito Enrique por la dirección del museo. Le digo, no, voy a estar 6 meses. No hay nada más fijo en el Uruguay que un interinato. Llevó 4 años y quiero un poquito más. Entonces, es interesante volver a la misión, volver a los objetivos, crear un plan director para decir objetivos a corto plazo, objetivos a mediano plazo y objetivos a largo plazo. Por ejemplo, la modificación del edificio es a largo plazo, por lo menos mediano-largo. Tomémoslo en cuenta porque seguramente los que estamos trabajando ahora no vamos a estar allí cuando suceda, pero somos fundamentales para que eso suceda. Tener ese tipo de visión es muy importante.
En el año 2010, entonces, frente a varios itineratos y museos recién creados, Espacio de Arte Contemporáneo, Museo Pedro Figari, se recupera bueno, el Museo Zorrilla, eso posterior, pero en el 2010 se pide a través del Sistema Nacional de Museos que haya un asesoramiento del Ministerio de Cultura español invitando a responsables de museos españoles de referencia para que vengan a hacer un diagnóstico de nuestros museos, no solo en Montevideo, sino en el país. Al Museo Nacional tuvimos la suerte de que viniera una persona increíblemente generosa, que es María Bolaños Atienza, que es, entre otras cosas, escribió la historia de los museos en España, es actualmente la directora del Colegio Nacional de Esculturas de Valladolid, y se quedó una semana, 10 días con nosotros trabajando, haciendo entrevistas con los distintos, bueno, y dio 8 debilidades. Me interesa esto compartir con ustedes. Por ejemplo, en la misión, sí aquí, porque lo modificamos, de estas 8 debilidades corregimos a la fecha 7, nos falta una, no andamos tan mal. Pero la primera, por ejemplo, la misión original, no mencionaba la difusión del patrimonio del museo. No la mencionaba, no era relevante para los objetivos de los años 40, la difusión del patrimonio. Actualmente, si vieron, por ejemplo, en Barradas, llegamos a tener, y bueno, hay imágenes, ¿no?, de ómnibus de línea, de paradas, hasta de baños químicos. Usamos la señalética urbana, usamos la televisión, usamos la radio. Es fundamental la difusión. Pero hace 60 años, 70 años, ni siquiera estaba en la misión de nuestros museos. Era una debilidad y se fue corrigiendo. Luego, la única que no modificamos, la 2, es la ausencia de un plan museológico. Sí empieza a haber un organigrama. Ni siquiera hay en algunos museos y se empezaron a crear los organigramas. Es decir, qué dirección, qué se ocupa cada dirección, qué departamentos. Debe haber un investigador en biblioteca, pero debe haber también en conservación, cómo se trabaja con la colección, el área educativa, en fin. Es bastante complejo, depende de cada museo, pero ni siquiera estaba planteado así el organismo, no había. Menos un plan museológico que en realidad nos da la pauta de la identidad de cada una de las instituciones y luego de estos objetivos, ¿no? ¿Para dónde vamos? ¿Qué características tenemos? ¿Cómo interactuamos con las otras instituciones del medio para no pisarnos? Es ridículo malgastar fondos. Primera vez, si yo me pongo a hacer llamados de arte contemporáneo, estaría haciendo exactamente lo mismo que hace el espacio de arte contemporáneo, con el mismo recurso. Es cuando hay un montón de cosas que hacer. Entonces, bueno, eso nos está faltando, pero el plan museológico, y acá es un tema, no es que no seamos perezosos. El plan museológico también tiene que estar en un contexto donde la administración haya diseñado una plan de cultura nacional, que es lo que se está trabajando. Porque no es que a Enrique se le ocurra un plan museológico, es el Estado que tiene que definir un plan museológico de sus distintas instituciones. Entonces debemos estar en ese contexto que vamos hacia ahí, ya se anunció, vino Ticio Escobar del Paraguay, se anunció con el ministro Ricardo Ehrlich y con el director de Cultura Hugo Achugar en la Torre de Antel, a principio de año, en marzo, abril, no me acuerdo exactamente la fecha, pero marzo, abril, de ir hacia un plan nacional de cultura. Dentro de un plan nacional de cultura, para los museos nacionales, para mí, uno de los puntos sensibles y que hay que atacar es desarrollo de un plan museológico o plan director también, como se le llama. Luego, el tema de los presupuestos. Estoy tocando temas que son delicados, pero que son comunes a todos, por eso los toco. Son interesantes como elemento de trabajo. Los presupuestos. ¿Con cuánto dinero realmente cuenta un museo? Qué gran pregunta, ¿no? Gustavo, es una gran pregunta. Porque nosotros somos una división, dependemos de una unidad ejecutora que es la Dirección Nacional de Cultura. Entonces, una vez por año nos juntamos y decimos, bueno, para el año que viene, ¿qué necesidades hay? Tal dinero para tal cosa, tal dinero para otro, para catálogos, para seguridad, para esto, para proveedores, para montajistas, para pintura, listo. Pero es dinámico, aparecen, ¿y de dónde sale esa pintura? ¿De dónde sale ese dinero? Pues sale de la misma cajita. Entonces, definir. El museo debe tener sus propios recursos, debe generar sus propios recursos. Nosotros ahora, a través de la asociación de amigos que tampoco existía, volvimos a hacer una asociación de amigos que nos permite, por ejemplo, la venta de los catálogos. Vamos a poner la tienda luego del ascensor, que parece algo obvio, pero es casi el 30% del presupuesto para un museo. Todo el acondicionamiento del auditorio con iluminación LED y tecnología digital de punta para audio y video se hizo con la venta de los catálogos, por ejemplo.
O sea, no solamente se le cargó al Estado, sino que a partir de eso tuvimos una rentabilidad extra, ¿no? Así como hay bonos cooperación y otras modalidades más. Pero era un tema, ¿no? El tema del presupuesto, el presupuesto que se asigna, el presupuesto central, falta del catálogo del MNB. Yo les decía hoy que este libro, que se lo recomiendo que lo bajen nada más, que se llama Centenario MNB, que está por aquí. En el 2011 lo hicimos. Es un libro de unas 300 páginas que se puede comprar en papel, pero está en PDF y es exactamente igual los motivos de lo que es este libro. En 100 años el museo no tenía un libro sobre su historia y sobre su colección. 100 años, es mucho, muchísimo. Es un libro además que tiene la historia del edificio, la historia de las direcciones, una cronología, una selección que hice de 100 obras de la colección, que es muy difícil, son 6.100 obras, pero había que hacer una selección. Y luego invité a cada uno de los exdirectores supérstites que escribieran su propia historia, contada por ellos. Yo empiezo desde 1870 y pico y paro en el 69 y le doy la palabra a Kahlemer. Kahlemer me dijo, para escribir mi visión de la historia necesito 50 páginas. Ok. Tenés las 50 páginas, porque se pierde eso. Eso tradicional se pierde. Después la analizaremos, la criticaremos, si hay exageraciones, si hay lo que sea. Pero era necesario tenerlo. Luego también escribió Jacqueline Lacasa y escribió Mario Sagradini. Y después la gente, los estudiosos, los historiadores, los docentes y público en general sacarán sus propias conclusiones porque partimos de la base que no son tontos. Se pueden cotejar los datos. Pero no había una publicación de él. Pero lo más curioso era no solamente que no hubiera un libro sobre la colección y la historia del museo, sino que había catálogos lujosísimos sobre exposiciones temporales. E incluso muchísimas extranjeras. Entonces podías ver que había un dinero importante para una publicación sobre pintura holandesa de los años 80, pero no había un libro sobre el museo, o sobre la colección, o sobre Sáez, o sobre Barradas, o sobre Torres. Puedo seguir. Todos conocemos los libros de los años 80 y 90 de Raquel Pereda, que son los que están agotados a más, de Galería Latina, sobre Sáez, sobre Laborde, Castellanos. No hay más. Ahora, con la exposición de Barradas, desde el año 72, que no había una publicación del museo sobre Barradas. 72. Y la publicamos en PDF, porque además tiene un trabajo muy interesante de Fernando García Esteban, un crítico uruguayo. La publicamos para que las puedan bajar. Pero obviamente que la mirada sobre la obra Barradas en 40 años cambió muchísimo. De Sáez, el último catálogo importante de Sáez es del año 51. Cuando se cumplen 50 años de la muerte de Sáez, que falleció con 23 años nada más, lo hizo la Comisión Nacional de Bellas Artes, es del año 51. Desde el año 51 hasta acá, no solo no se expuso en el museo Sáez, no hubo ninguna exposición individual de Sáez. El museo tiene 220 obras de Sáez. No se expuso nunca en forma individual Sáez, sino que además no hay ninguna publicación. Y esos sí son cometidos que no podemos obviar, que no nos podemos hacer los tontos. Claro, tenemos que invitar a investigadores que trabajen, y está bien, investigadores que pueden venir del IPA, de Facultad de Humanidades, de la Escuela de Bellas Artes, en fin. Es cuestión de buscarle la vuelta, porque desde el propio museo podemos hacer algunas cosas y otras no. Tenemos la suerte de contar con María Eugenia Grau en la parte educativa y que es historiadora y trabaja. Ahora está trabajando con Gabriel Pelufo en un proyecto del Museo de Houston sobre las vanguardias y siglo XX, teoría y arte del siglo XX en América Latina. Pero no podemos basar todo el trabajo que se necesita hacer en una sola persona, nadie. Entonces tenemos que empezar a tomar conciencia de esto. Se hizo el libro de Barradas, se va a hacer el libro de Sáez y estamos preparando el de la colección. Otra de las debilidades que nos habían marcado era que faltaban datos sobre el público visitante. Entonces en los años 90 decía, bueno, tal muestra, y no quiero parar ninguna, pero si leen el catálogo sabrán, vinieron 400.000 personas. En Montevideo 400.000 personas para una muestra de arte es mucha gente. Y hacíamos cálculos y no nos daba. Y yo me acuerdo que estaba en los años 90, yo entré en el 97 al museo, y me dice, che, ¿cuánta gente hay? Decía uno de los intendentes que hacía como 30 años. Y hay como 1.500 hoy. 1.500 está. Iban y anotaban 1.500. Es imposible. Yo les pido que hagan la prueba de calcular gente dentro del museo y después con las cámaras las contamos. Van a ver que grandes exposiciones con mucho movimiento. Nosotros nos daban 20.000 personas. 25, y eran
con una afluencia brutal de público. Barradas, de hecho, tuvo 40.000 personas de afluencia y fue impresionante la afluencia. No podíamos cerrar la puerta a veces de gente entrando. ¿Cómo hacíamos para 600.000 llegaron a decir de algunas exposiciones? El Reina Sofía y el Bobur con Dalí acaban de meter 700.000 personas en el 2013. Y nosotros en el 98 metimos 600.000 personas en Montevideo. Está bravo, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué pasa con eso? No solo por decir, bueno, además es un índice que tampoco es tan relevante cuánta gente, sino qué experiencia en el museo tiene esa gente que entra. Si no es... El punto es, como índice, ese número no nos sirve. Si yo falseo los números, no me sirve. No es lo mismo para mí saber que vienen 8.000 personas por mes o 5.000. No es lo mismo por las estrategias, por la producción, por el dinero, por las inversiones que tengo que hacer, desde las cosas más mínimas y funcionales como los baños o las entradas, o no sé, hasta iluminación o contratos que tengo que hacer con mediadores de sala y horarios que puedo desplegar en el museo. Tan fácil como eso. No es lo mismo que normalmente venían 60, 70.000 personas y con el tema Barradas llegamos hasta 104.000. Es excepcional porque volvimos a bajar a los 60, 70.000. Y es razonable. Y yo me voy a decir, no, bueno, como es mi gestión, cada año un poquito más, así que mira el éxito. No sirve de nada. Entonces, a través de las cámaras, tenemos 26 cámaras digitales y tenemos software, podemos hacer cortes y tener una idea de cuánta gente viene. Obviamente que no vemos día por día, pero hacer cortes y nos aproximan muchísimo. Y las cantidades son esas. Actualmente está entre 7.000 y 7.500 personas por mes están viniendo al museo, que es mucha gente. Contando todo, ¿no? Escuelas, nosotros trabajamos con escuelas, trabajamos desde con públicos preescolares hasta públicos adultos mayores. Pero bueno, era un dato importante y había que tenerlo, ahora lo tenemos. No existía, una de las debilidades también era que no existía asociación de amigos y la última era deficiencias de seguridad. Durante muchos años se dejaron cámaras como enfocando, pero que no iban a ningún lado. Eran cámaras viejas de seguridad que no funcionaban, pero estaban como para disuadir a la gente. El problema es que necesitamos cámaras que graben, que enfoquen y que sean monitoreadas en tiempo real hoy en día, como son monitoreadas por personal de vigilancia. Eso nos impidió además realizar algunos proyectos importantes en Uruguay por esto mismo que les contaba de la Facility Report. Uno no le miente en el Facility Report, puede exagerar un poquito, pero no mentir porque después vienen las compañías aseguradoras y chequean lo que uno dijo. Tan fácil como eso. Estamos hablando de seguros, imagínense, seguros para Bacon, seguros, estuvimos en el 2011, 2012, trajimos obras de Robert Rauschenberg o de Richard Serra al museo. No mentís, decimos exactamente y después cada una de las instituciones decide si vienen o no vienen las muestras, ¿no? Hoy en día sí hay alarmas de detectoras de movimiento y barreras de intrusión en determinados puntos y hay cámaras de video. Obviamente que hay dispositivos por el tema de incendios, de humo, aunque todavía el Departamento de Bomberos no tiene un protocolo que nos permita tener un certificado de incendio. Porque para ellos los museos hasta hace poco, ahora están escuchando más y hemos adelantado bastante, lo digo porque está Gustavo, que es el director del Museo de Historia del Arte, hemos adelantado bastante en ese punto, pero para ellos hasta hace no mucho era peor la intervención de bomberos que se quemaran, porque era como un galpón, ellos entraban con el agua y reventaban todo. O sea, era mucho mejor que te llamaran un poco antes y tratar de seguridad de la vida humana primero, obra después y venimos. Pero si te entran a tirar agua, entonces, bueno, el tema de cortafuegos, de puertas cortafuegos, de aislar el depósito, en fin. Y ahora junto a bomberos y el Sistema Nacional de Museos estamos tratando de hacer un protocolo que esté acorde y bueno, por ahí vamos, que eso ha mejorado bastante. Yo creo que podría parar por acá porque ya hablé muchísimo más de lo que iba a hablar y de repente habilitar las preguntas. He dejado algunos temas como para hincarle el diente, ¿no? Voy a dejar de fondo simplemente unas imágenes. A ver. ¿Aló? Preguntas acá con micrófono, por favor, así. No sean tímidos. Y no sé, yo ya preguntaría, ¿cuántos funcionarios tiene para abrir el fuego? ¿Cuántos funcionarios tiene el museo actualmente y cómo están conformados esos equipos? ¿Por el tema seguridad? General. Funcionarios del museo son nada más que 20 personas somos en el museo actualmente. Tenemos servicio de seguridad, tenemos una empresa contratada que es Prosegur y tenemos servicio 222 que como ustedes saben cada semestre van bajando el servicio hasta que va a desaparecer, ¿no? Va a pasar a lo privado.
Tenemos revisación de los elementos, bomberitos, etcétera, esos elementos cada 6 meses y se cambian directamente. Y tenemos pruebas de tenemos un plan de evacuación en la institución, que lo hicimos, que no había. Hay señalética, si ven dónde están las escaleras y la salida. Lamentablemente hay una contradicción entre seguridad y seguridad, que es el siguiente. Un museo, cuanto menos entradas y salidas, mejor. Acá se lo tomaron muy en serio por el tema de seguridad y tiene una entrada y una salida. Porque después tiene el depósito de cajones, que es el muelle donde entra obra, que tiene una diferencia del muelle de metal al piso de casi 2 metros. Lo cual que si hay un incendio y yo abro el portón para que la gente salga y se tire, va a haber más víctimas por caerse y traumatismos que entonces tenemos que volver. O sea, continuamente estamos pensando en eso. ¿Cómo hacemos? Otra entrada. Por ejemplo, bueno, si va a haber una ampliación por el lado de Tomás Giribaldi, debería haber una entrada exclusivamente para eso, por ejemplo. ¿Cómo se estructura el presupuesto y qué porcentaje está destinado a la adquisición de nuevas obras? El presupuesto lo determina Dirección Nacional de Cultura en forma anual. Es público, en este momento no tengo la idea exactamente porque hay servicios que se pagan directamente, como seguridad, debe estar en los 10 millones de pesos aproximadamente, pero la obra, el dinero para obra es fijo, es muy pequeño y ronda entre los 7 y 10 mil dólares. Anuales, sí, anuales. Con respecto a adquirir obra, lo que hacemos es lo siguiente, es desde el museo le pedimos a Dirección Nacional de Cultura y a Patrimonio que necesitamos determinada obra por tales características y tales razones. Si se encuentra adecuado, vamos a la subasta y el Estado compra en la subasta. El Estado no puede tallar en la subasta, toma el último precio. Eso en algunos momentos nos costó silbidos, rechazos y tal. Después hasta aplausos, cuando te levantás al final, cuando la persona dice, lo compré, 5.000 es mío, y te levantás, el Estado quiere, y bueno, y claro, crea una confusión. Pero se avisa que estamos presentes y que vamos a comprar. No se dice qué porque se daría lugar a la especulación, ¿no? Creo que es bueno. En su momento, por ejemplo, ¿se acuerdan que Caloya fue criticado por comprar obras de la Escuela del Sur? Y ahora es uno de los acervos más importantes que tenemos de Escuela del Sur. Vi, por ejemplo, como un coleccionista peruano que vino especialmente desde Lima, se llevaba obra de Fonseca, de Gurbich, de Mato, y ya no está más. Entonces, creo que es importante que el Estado quiera, obviamente, justificar. Ahí también tendríamos que ir hacia algo que es una política de adquisiciones. Que no pasara ni por un gusto personal ni por una opinión personal, aunque sea la del director del museo del momento, un director de cultura o patrimonio, que dijéramos, bueno, la colección tiene estas características, lo que pasa hasta ahora no sabemos qué características realmente tiene. Es curioso, tenemos 100 años, lo estamos definiendo. Una vez que lo definamos, decir, bueno, en base a esto, de acá a 10 años tendríamos que corregir estas ausencias, comprar esto, comprar aquello. Y curiosamente, lo que es importante para un museo no necesariamente es importante en el mercado, porque son objetivos distintos. Mis objetivos como museo son totalmente diferentes a los de un coleccionista o a los de un galerista. Totalmente diferentes. O un inversor. ¿Se entiende? Quisiera saber qué participación o qué injerencia o de qué modo trabaja la comisión o la asociación de amigos con la dirección. La Asociación de Amigos ahora, por ejemplo, la Asociación de Amigos nos permite articular con lo privado algo que desde el Estado mismo es casi imposible. Todo lo que dije ahora de hacer la tienda o de hacer, por ejemplo, vamos a hacer una cafetería, que por el ascensor ahora estaba en un lugar que no debería estar, no puede haber humo adentro de una sala de exposición, no se pueden hacer sándwiches calientes, como se hacían en una sala de exposiciones, o café simplemente. Estamos pensando en hacer, junto con la Asociación de Amigos, una arquitectura liviana en un lugar del jardín, que es un lugar como un no lugar donde no se usa y no altera para nada el diseño, y hacer un lugar de cafetería. Hasta que no esté el edificio nuevo donde debería estar planificado un lugar especialmente para cafetería y restaurante. No solo de finanzas, no solo de finanzas. Pensamos juntos muchas cosas.
Pensamos juntos mucho. Nos presentamos a los fondos, por ejemplo, para esto de... nos presentamos a los fondos de incentivo junto a la Asociación de Amigos para el tema de la cafetería, por ejemplo. Pero también coordinamos, por ejemplo, visitas con escuelas donde nosotros financiamos la venida al museo. Esas son iniciativas que salen junto con la Asociación de Amigos. Piensan el museo con nosotros. Están al servicio del museo, pero también tienen iniciativas, porque lo piensan desde otro lugar. Y claro, después lo pueden hacer posible, ¿no? Es fundamental fortalecer la Asociación de Amigos. Dejando claros los roles es fundamental. ¿Cómo proyectan las exposiciones itinerantes que van a hacer, por ejemplo, durante un año? ¿Les exigen algún número? Las temporales. Las temporales, perdón. ¿Les exigen algún número de la Dirección de Cultura? ¿Eso lo ves tú con tu equipo? De momento, y lamentablemente, le digo, lo veo personalmente, las exposiciones las armo el programa expositivo yo con algunas personas del museo. Cuando digo algunas personas, digo conservador y, por ejemplo, departamento educativo. Las trabajamos juntos, sobre todo las de la colección permanente. Porque no es, de repente a mí me gustaría mostrar 5 lunas de Cunha más, pero el conservador me dice, no, de momento vamos a mostrar esto, perdón, porque habría que restaurar, no están para salir a sala. O me dicen, los dibujos de Barrada pueden estar 2 meses y no más, en determinada luz y humedad tienen que volver a estar en la planera. Hay un tema técnico y hay un tema curatorial. Las temporales tienen que ver en Uruguay, sobre todo las extranjeras, con el itinerario que recorren. Si una exposición viene a Porto Alegre o a San Pablo o a Santiago o a Buenos Aires, es posible que pase por Montevideo. Si pasa por Bogotá y por Caracas, seguramente no, porque es carísimo. Entonces ahí coordinamos con otros museos, colegas, la posibilidad de compartir gastos de seguro y de traslado para que estén en Montevideo. Cuando son de artistas nacionales, definimos qué tipo de artistas, por ejemplo, de media trayectoria hacia adelante deberían estar en el museo, porque está el espacio de arte contemporáneo para los más jóvenes. Perdón. Se me secó la garganta. Por eso digo también que no solo una coordinación interna del museo, sino con otros museos, colegas. Decir, bueno, ¿qué trabajo vas a hacer tú en el año? Y por suerte estamos hablando ya de planificar trabajos a 18 meses como mínimo. Bueno, la muestra de Luis Kamnitzer se planeó con 2 años de anterioridad. Hace 1 año y medio estamos pensando en hacer una muestra para el año que viene de Liliana Porter. Y estamos trabajando con la colección Casa Daros, que está en Río Janeiro, que es una de las colecciones más importantes porque nos va a prestar obra y nos va a ayudar a financiarlo. Y ellos necesitan esos tiempos. Y son 2 años. Soy de la idea, me gustaría que hubiera un director artístico, ya que mi rol también es como director ejecutivo, que haya un director artístico y que haya un área de curaduría que haga propuestas de investigación y de trabajo. El problema es que lo que no estamos generando en el Uruguay es a tema de formación. No estamos formando curadores y no estamos formando investigadores. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice, el curador es un chanta, el curador es un farsante, mirá, hace cualquier cosa y pone curador. Ok. Pero te puedo asegurar que, por ejemplo, la curaduría la estoy haciendo yo ahora, la de SAES, pero la hizo María Eugenia Grau y Eduardo Muñiz, la de Barradas. Estuvieron 1 año y medio trabajando sobre Barradas, porque no podés improvisar sobre Barradas. Y tenés que estudiar no solo Barradas, y tenés que estudiar el Madrid de los 20 y Alfar, y tenés que... Ok, entonces, nos está faltando esa gente formada. Por ejemplo, lo he hablado en la Escuela de Bellas Artes, ya que son licenciados en artes plásticas, quizás no todos tengan que salir artistas, que puedan salir curadores e investigadores. Creo que sería un recorrido hasta natural que se formaran en la Escuela de Bellas Artes para esas funciones. Porque sí, nos están haciendo falta, muchísimo. Hola, Silvana es mi nombre. Tú sos artista plástico, ¿verdad? ¿Cómo ha influido tu tarea como director del museo? O sea, ¿qué tiempo te ha dejado para dedicarle a tu vocación? ¿Y cómo ha influido el conocimiento de todos estos pintores o escultores en tu obra? Y la otra pregunta es si te gustaría en un futuro que tus obras estuvieran en un museo. Bueno, vamos por parte. Linda pregunta. No ha influido de ninguna manera porque yo hice un voto de castidad. Mientras que esté en la dirección del museo, no hago arte, ni trabajo con arte, ni hago exposiciones ni aquí ni afuera.
Creo que una de las debilidades de mis dos colegas que me precedieron, y lo he hablado con ellos, por eso lo puedo hablar con ustedes públicamente, porque es algo que creo, es que no estaba bien marcada la diferencia entre dirigir un museo y que esa dirección sea un proyecto artístico. Yo creo que es incompatible, realmente lo creo, que es incompatible. No se puede hacer. Sí se puede ser artista y se puede ser curador, sí se puede ser teórico y ser artista. Pero dirigir un museo con las complejidades que eso lleva como Museo Nacional y ser artista a la vez, para mí es absolutamente incompatible. Entonces, mientras que esté en este cargo, no expongo, ni muestro, ni me la banco. No hay forma así. Y quizás por el tema de la escritura y de la investigación fluya por ahí el tema. Con respecto a que mi obra forme parte de este museo o de otro museo, ya forma parte de otros museos. En este tengo algunas obras, pero no me parece adecuado donar obra mía o usar este lugar, aunque lo han hecho. Laporte y Laroche, por ejemplo, no solo donaron obras al museo, sino que le vendieron obras al museo siendo directores en los años 20 y 30. Es muy curioso eso. Porque están los libros, están en los asientos de los años 20, dice, vendo por 14 pesos, oro, no sé qué. Y bueno, ok, el Ministerio de la Instrucción Pública no le pareció mal en su momento. A mí me parece que sí, que puede ser una falta ética importante, así como no acepto regalo de los artistas, de ninguno. Para el museo sí. Y no es que cobremos peaje, no tenés obligación de dejar obra. Si tú querés dejar obra para el museo, es bueno y se deja. Pero regalos personales, ¿tengo una obrita para ti? No. Cuando termine mi gestión, si me quieres regalar algo, bárbaro. Pero es incompatible también. Hay que tener mucho cuidado. Es un medio muy pequeño y es muy complicado. Igual que las galerías. Igual que las galerías. Yo no asesoro galerías ni cotizo para esto. Solamente dentro del museo y para el Ministerio de Educación y Cultura. Ahí vamos. Creo que es sano para todos. Si no, se complica un poco. No. Gracias. Tú dijiste que son 20 funcionarios en total. Quería si podías especificar un poco más, bueno, qué funciones cumplen y cómo se dividen el trabajo para que funcione el museo. Sí. Mira, es más fácil si lo hacemos así. Creo que es más fácil si lo hacemos así. Porque aquí está el equipo. En la página del museo está el equipo y está desglosado por funciones, donde dice equipo. Ahí está, dirección, secretaría, que son administrativos. La secretaría es muy importante porque hacen el vínculo con el afuera, pero también hacen el vínculo con la Dirección Nacional de Cultura en cuanto a todo lo que es burocrático, ¿no? Las formas de hacer las cosas en el Estado no es como a ti se te ocurre, es exactamente de una manera y no de otra, porque si no, no las puedes hacer. Entonces la secretaría acá cumple ese rol de nexo. Asesoría de Recursos Humanos, que es un abogado, Daniel Giorgi. Comunicación, que es Cecilia Viñolo. Educativa, que está coordinada por María Eugenia Grau, con Fabricio Guaraña y Luis Lerete, que es docente también de comunicación. Biblioteca, Verónica Sienra, es una muy buena biblioteca la que tiene el museo, nos queda absolutamente chiquitísima. Parte de esto es también pensar dónde podría estar la biblioteca, o parte de la biblioteca, porque tenemos ejemplares fantásticos y que se consultan, y la digitalización es un tema, pero es a largo plazo. No podemos pensar esos miles de volúmenes, son miles de volúmenes de digitalización. Conservación, Eduardo Muñiz. Registro. Registro es todo lo que significa entrada y salida de obra, se deja constancia, así como nosotros no aceptamos que salga obra del museo sin seguros, tiene que estar absolutamente documentado qué obra sale o qué obra entra, para qué se le saca una foto, cómo entra, y así como entra tiene que salir, y si volvió con un tema. Registro se ocupa de todas esas cosas. Área gráfica, la gente de gráfica no hace informática y web, que ya lo vimos, Eduardo Ricobaldi, que se encarga de la página web, y área gráfica son diseñadores que se encarga de la cartelería de sala, de qué tipografía usar, de desplegables, hasta el formato catálogos. Formato catálogos nosotros los tercerizamos e invitamos a trabajar a distintos diseñadores. Bettina Díaz, Mercedes Bustelo, Pablo Uribe, Gerardo Golbácer, en fin, Santiago Velasco. La idea es también que haya la oportunidad, porque es algo bien importante para un diseñador poder diseñar un catálogo para el Museo Nacional que sea variado. No becar a un solo diseñador o una diseñadora y decirle, bueno, pasar tú, sino que tengan la experiencia, ¿no? Sí tenemos, porque se hacen por licitación las compras a las imprentas, un formato
al que se tiene que ceñir el diseñador. Luego la libertad para trabajar sobre ese formato. Medios audiovisuales, Fernando Álvarez Cosi. Intendencia, Mauriente Porro. Recepción, público y vigilancia y mantenimiento. A esto hay que agregarle el servicio privado de vigilancia y el 222, ¿no? Y servicio de jardinería, de limpieza, y me estoy olvidando de algo más, pero no me acuerdo. Seguridad. Seguridad de mantenimiento de la red. Pagamos para que mantengan las cámaras, las baterías de las alarmas, todas esas cosas parecen tonterías, pero bueno, después dan dolores de cabeza. Así que somos unos 20, expandidos seremos 30 a reventar con todos, ¿no? Que es pequeño. Llegamos en algún momento a ser 67, pero creo que era mucho. Creo que hay áreas, por ejemplo, lo que decía la investigación, ¿no? Hay áreas que deberíamos tener más gente. En investigación, por lo menos, biblioteca y conservación seguro. Conservación también es interesante. Ahí, ¿cómo está esto? Conservación está interesante. El fuerte de ese escultor, el conservador, y sería bueno tener conservador también especializado en pintura y en dibujo, en papel, por ejemplo, que son bien diferentes. Por las características de la colección. La mayor parte es pintura, después algo de escultura y mucho dibujo. No tenemos fotografía, tenemos, pero muy poquita, poco video, poco cine, grabados también. Bueno, formato papel sí, soporte papel tenemos. Quizás un equipo de 4 o 5 personas sería mejor. Lo que hacemos ahora es tercerizarlo, contratar a privados para que vengan a trabajar sobre el material, ¿no? Hola, soy Carlos. Quería preguntarte en cuanto a las redes sociales, el manejo que hacen ustedes, ¿cómo lo gestionan eso? Bueno, no hago obra, pero a veces hago cosas como esas. Yo vengo de arte y tecnología, como les decía, y estuve dando clases en la Horta hasta el 2011, que es lo único que me permite el cargo, que es full time, es un cargo Q, un escalafón Q, y hasta que no pude hacerlo porque no me daba el tiempo. Pero las redes sociales las impulsé yo en el 2010. La página web es del 94, es una de las primeras páginas web del museo. Es del 94 y es la primera base de datos que parcialmente se podía ver. Mi idea es que toda la colección esté en línea. Vamos a demorar, pero ya estamos yendo por ahí. Por ejemplo, estamos fotografiando en buena calidad todas las obras. Las que están rotas también, las que están deterioradas también, pero tenerlas como referencia. Las redes sociales tenemos Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, una suerte de canal de video donde ponemos las conferencias. En el caso de Facebook, oficia más como cartelera de ida y vuelta. En el caso de Twitter es muy interesante por el tiempo real que tiene de comunicación con el visitante. Yo siempre pongo un ejemplo que a mí, Gustavo, lo pusimos con el tema de la inclusión, del acceso universal el otro día en el museo que tú dirigís, y era una señora cuando fue a ver Barradas, dijo, vi que había un video muy lindo, me escribió en Twitter, y una señora grande pero manejaba Twitter, Y fui a ver la exposición y lamentablemente no me pude quedar porque no había dónde sentarse a ver el video. Nosotros pensamos el video, como es un video corto, 5 o 6 minutos, que la gente lo vea y siga. Pero hay gente que necesita sentarse, obviamente, y más si está de vuelta, había una línea de tiempo al entrar al museo y estaba el video. Y justo yo estaba haciendo gestiones para comprar banquetas cómodas de cuero para que la gente se siente en el museo en general, no solo para la muestra de Barradas. Y le dije, si me espera, antes que termine la muestra voy a comprar las banquetas. Entonces se rió y me dijo, sí, claro, bueno, cuando tengas las banquetas me avisas. Compré las banquetas y le escribí, porque lo guardé. Le escribí y volvió. Y pudo ver el video y me escribió, gracias por ser un museo con orejas. Eso para mí fue muy importante, para mí, para el grupo de comunicación, para Cecilia y todo, para ver la responsabilidad de tener una red abierta. No se trata de tener un Facebook, un Twitter, sino realmente qué uso vas a hacer de esa comunidad. Tenés una responsabilidad ahí. Y cuando te escriben y te dicen tonterías, como ¿y qué horario abren? Cuando está por todos lados el horario del museo, tenés que tener la voluntad de una persona que responda. O cómo puedo contactar una y otra vez esas preguntas que vienen millones de veces. Bueno, tenés que tener la constancia. Si tenés abierta esa vía de diálogo, tenés que trabajarla, si no, cerrala. En ese sentido, ¿ustedes tienen la figura del community manager o de alguien que se encarga de atender? Es compartido por gente que queremos hacer esto, pero deberíamos tenerla. Es muy difícil eso para... fíjate que ahora estamos peleando para tener... Si vamos a tener todo el acervo y vamos a tener todo este material, de momento están servidores privados. Queremos migrarlos a un servidor del MEC, pero el MEC recién acaba de hacer una migración
Ahí está. Y necesitamos hacer entender eso para que quede ahí, porque además ese recurso que nosotros colocamos ahí de todo eso puede ser usado por cualquier museo o por cualquier biblioteca. Nosotros, si ves las imágenes cuando entres al museo de los artistas, ninguna tiene marca de agua, por ejemplo. Están liberadas y tienen buena... Si tú vas al museo y me decís, necesito hacer una propaganda de polenta o de jabón y quiero la fiebre amarilla, ok, hay un protocolo que te hacemos llenar y tú pagas. Pero después, si tú quieres ir a sacar, tú la sacás la foto. No hay ningún problema, se puede sacar fotos y se pueden descargar en buena resolución. Para nosotros es fantástico que tú difundas el acervo del museo en las redes. Creo que el Metropolitan acaba de desclasificar 400.000 imágenes y quedan en dominio público, salvo para fines comerciales. Me hizo gracia, porque a veces pensaba, no es un tema de dinero, sino de pensar, no de ponerle un poco de cabeza. Nada más. Se animaron, ¿no? No fueron tan tímidos. Hola. Yo quería saber, no sé si conoces alguna experiencia actual de algún emprendimiento, ya sea pequeño, vinculada a las artes en general. ¿Vinculada a las? Artes en general. Y desde tu experiencia, si ves que hay algo que se repita, como fallas. Vos dijiste, mencionaste que bueno, que fue mucho, ¿no?, en tu generación, digo, que probaban, era mucho probar. Debilidades más que nada, ¿no? Claro, fallas es algo muy ¿qué debilidades sentís? Más o menos la que comenté. Por ejemplo, algunos museos deberían ser apuntalados antes de abrir otros emprendimientos. Si no, estamos haciéndolos más frágiles. No sé si se entiende. Sí. Entonces, llegamos al punto que estamos de acuerdo en que tenemos que tener técnicos idóneos. Bueno, vamos a tenerlos primero, antes de seguir sumando gente que no está capacitada. Porque si no, vamos a replicar problemas. A veces ¿Cómo sería? ¿Se centraría en la falta de profesionales? No, en realidad es un problema que tiene todo el Estado, que es de recursos humanos. Simplemente por la transformación del Estado se hizo como una especie de embudo, de cuello de botella, donde va más lento de lo que nos gustaría. Pero se está apostando a eso. Nosotros definimos perfiles de cada uno de estos personas que nos faltan y cuando sale en Uruguay concursa un llamado, se contempla el perfil que mandamos. O sea, queremos un bibliotecólogo o una bibliotecóloga o un archivólogo o una archivóloga. Es eso lo que necesitamos. No necesitamos a alguien que le guste estar en una biblioteca del museo, que es distinto. Pero era así, la gente que ocupaba esos lugares de repente era así. Pero no necesitamos eso. Necesitamos que se trabaje y se trabaje bien. Necesitamos mediadores de público. Es un trabajo muy complejo la mediación de público. No es un trabajo de, me encanta hablar con la gente que viene a ver los cuadros. Pues si no tenés gente como un 222 que le decía, este Porcunio, este pintor es tan importante que hasta una calle tiene el nombre de él. Y se lo decía un turista, es brutal eso, es tremendo, todo el trabajo a la basura, arruinado. Y no tienen por qué estar formados la policía por más que tengan buena voluntad. Tiene que haber gente que haga ese trabajo. Parece obvio, ¿no? Pero hay que apuntar ahí. ¿Y ustedes como institución, se plantean alguna estrategia para incidir sobre eso? Por supuesto, cada vez que hacemos memorias anuales, nosotros dejamos una constancia una vez por año, cuando se hace la memoria de lo que se gastó, lo que no se gastó, lo que se hizo, lo que se hizo, damos una opinión de qué nos gustaría hacer, lo que se pudo hacer, lo que no, por qué no. Eso va a nuestros jerarcas y ahí se comparte. Lleva tiempo. Hay cosas que no se hicieron en 50 años, hay cosas que no se hicieron nunca ni siquiera. Entonces, nunca se hizo un ascensor en 100 años. Lo pudimos hacer en 8, que es un disparate. 8 años para un ascensor. Se hizo algo tan sencillo. Ahora, la gente que venga ahora ni siquiera va a tener el tema en el cerebro. Van, se toman el ascensor y suben. Pero esto fue un tema. El tema de seguros de incendio, el tema de la colección, van a ser temas que se van superando. Pero no nos podemos dar el lujo de demorar tanto. Es un lujo grande, ¿no? Porque lo importante ahí no es el museo. No es el edificio del museo, no es la colección, la importancia es la cultura. Nuestra importancia es ese desarrollo cultural, ahí vamos. Lo otro tenemos que ir agilizándolo, porque si no nos vamos a quedar en tonterías. Es producción simbólica lo que trabajamos. Gracias. Perdón, me quedé pensando con respecto a los derechos de autor, porque hablaste ahora de, por ejemplo, la fiebre amarilla de Blanes, que sabemos que es de dominio público.
Pero, por ejemplo, autores que están en el dominio privado, por ejemplo, Cunio, que tiene sus herederos, si quieren utilizar alguna imagen o algo, alguna imagen de la obra, ustedes, ¿cómo es el tema del museo con respecto a los derechos de autor de estas obras? Porque ahí van... Una cosa es el dominio público, otra cosa es el dominio privado. No, totalmente. Nosotros como Estado somos muy respetuosos de los derechos de autor, pero todas las obras que forman parte del museo son del museo, no son de privados. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer imagen o tacitas de té o imanes en la heladera de las 6.300 obras que hay en el museo. Lo que no podemos hacer es, por ejemplo, con una muestra temporal sacar imágenes. Solamente las pactamos para difusión. Cuando viene una muestra de grabado japonés, nos ponemos en contacto con Fundación Japón y con la embajada y decimos, bueno, para hacer difusión o para impreso necesitamos tales, entonces o los pagamos los derechos, que a veces hay que pagarlos, o nos los ceden, y en ese entorno, entonces, cuando se termina la exposición, ya esa imagen no la podemos volver a usar. Pero la imagen amarilla, de la fiebre amarilla podemos hacer pelotas de fútbol igual. No hay ningún problema. Toda la obra que pertenece al museo, pertenece al Estado, la obra que está ahí. Sí tenemos algunas obras en préstamo. Por ejemplo, ahora vamos a devolver, lamentablemente pues una obra fantástica de Aróstegui, un tapiz de Aróstegui fantástico, se va a hacer una muestra antológica en el subte dentro de poquito, y es de la familia, y desde el año 80 estaba en el museo en préstamo, pero estaba en préstamo, y bueno, hay que devolverla. Y es una de las grandes obras de la colección y se trató de negociar, pero bueno, hay que comprarla y bueno, no se llegó a un acuerdo, pero hay que devolverla. Y se han devuelto obras que están... Entonces, de esa obra en especial hay que pedir. Y de las fotos de la obra que es del museo, siempre respetamos el nombre del fotógrafo. Quien sacó la foto es un crédito que se adjunta a la imagen. Eso sí, tiene que ir. Bueno, genial. Enrique Aguerre, muchas gracias. Un aplauso. A ustedes, a ustedes. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.